en las manos del Señor para este tiempo. Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Rey. Te damos gracias, Señor, porque nos permites llegar hasta tu presencia con nuestros corazones dispuestos para escuchar tu voz. Ayúdanos a estar atentos a lo que quieres enseñarnos en esta noche a través de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a estar dispuestos a que tu palabra obre en cada uno de nosotros y por sobre todo ayúdanos a poner por obra cada cosa que aprendemos de ti en esta noche. Te alabamos, oh Dios, y te glorificamos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Salmo número 5. Entonces, el título que he escogido para este estudio es Clamando por protección. Pues hablando un poquitico de lo que son los salmos en sí mismo, que son cánticos, era como un cancionero, o es como un cancionero. Si notamos en nuestras Biblias, al comienzo de cada salmo hay una inscripción, como un subtítulo, muchas veces está en letra cursiva. Por ejemplo, en el Salmo 4 dice al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. En el Salmo 5 de esta noche dice al músico principal sobre Nehilot, Salmo de David. En el siguiente, en el Salmo 6, dice al músico principal en Nehinot sobre Seminit, Salmo de David. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y qué serán esas inscripciones ahí con esos términos raros? Pues no son otra cosa que instrucciones sobre la música. La palabra Nehinot, que está en 4 y 6, corresponde a música de cuerda, y la palabra Nehilot, del capítulo 5 de esta noche, corresponde a música de viento. Dicen algunos que muy probablemente flautas. Pues es un adicional pues al estudio, porque quizás eso espiritualmente no nos diga mucho, pero pues vale la pena saberlo de qué se trata. Este salmo, pues notamos aquí al salmista, a David específicamente, hablar con mucho sentimiento, y pues hay algunas cosas que son muy importantes para resaltar en esa súplica, en esa oración, digamos, del salmista. Empezamos con los versículos 1 y 2. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Resalté en estos dos versículos las palabras mi clamor, oraré. Y eso habla de una relación personal de cada uno de nosotros para con Dios. Es muy bueno decirle a los hermanos, oiga hermanos, oren por mí, oren por mi familia, oren por mi hogar, oren por mis hijos. Les recomiendo allá en su reunión de oración que oren. Eso está bien. Pero delante del Señor, cada uno de nosotros debemos acudir con mis palabras, con mi gemir, con mi clamor. Que la oración sea de cada uno de nosotros delante del Señor. Esto habla de una relación directa con Dios. Es mi oración, por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos un espacio con el Señor. Puede ser en la mañana, normalmente se habla mucho de ese espacio matutino. Algunos recomiendan que sea muy de madrugada, como la primera actividad del día. A veces eso no es tan fácil y muchos se afligen porque no pueden tener ese tiempo así como a primera hora de la mañana, pero
más importante que la hora, que el momento, es realmente tener ese espacio de intimidad con el Señor, donde podamos llegar, en este caso del Salmo 5, con el gemir, con el clamor, con la súplica. Y mirándolo en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Hermanos, notemos la actitud del salmista en su oración. Se ha hecho muy popular en el último tiempo el reclamar al Señor, no clamar como veíamos en la traducción Reina Valera 1960, que dice: está atento a la voz de mi clamor, sino escuchamos muchos gritos de autoridad delante de Dios reclamando cosas en nuestras oraciones. No es un gemido, no es un grito de auxilio, no es una súplica, no es un clamor. Muchas veces es reclamos, exigencias. Y si notamos al mismo Señor Jesucristo cuando oró, él podría haber reclamado. Porque como nos enseña la Escritura, estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No tuvo eso él mismo en cuenta para hacer un reclamo, para hacer una exigencia, para hablar con autoridad, sino él dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí notamos en estos dos versículos esa expresión de un corazón quebrantado, afligido, humillado delante de Dios, pidiendo auxilio. Presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio. Y además de eso, notamos también, ahora resalto aquí, esas tres expresiones de reconocimiento a quién es Dios. Oh Señor, empieza diciendo en la traducción viviente, en la Nueva Traducción Viviente. En nuestra Reina Valera dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. Sabemos que este Jehová es el nombre de Dios indicando Yahvé, Señor. Oh Señor, óyeme cuando oro. Y después se refiere como mi Rey y mi Dios, poniendo a Dios en el lugar que a él le corresponde. No como muchas veces algunos quieren colocarlo en sus oraciones, como mi sirviente, como cuando uno llega a un restaurante y hace palmas y llama al que lo está atendiendo, y si no lo atiende rápido, entonces hace señas y llama de pronto al administrador y dice: llevo aquí tanto y nadie me presta atención, ¿qué pasa? Muchas veces se escucha en oraciones expresiones donde ponemos a nuestro Dios no en la condición de Señor, sino en la condición de siervo de nosotros. Y notemos en estos dos versículos esa expresión del salmista reconociendo en Dios su Señor, su Rey, su Dios. No sé si alguno de ustedes alguna vez en su vida haya tenido que ir a una autoridad para solicitarle un permiso, una empresa para pedir, no sé, tengo un viaje y el viaje incluye día viernes y tengo que ir a solicitar el permiso. No sé si se para uno o se mete uno a la oficina del gerente y golpea la mesa y dice: señor gerente, es que yo necesito irme desde el viernes tal, entonces necesito que me firme esta carta y me dé autorización para irme. No se hace así, ¿cierto?
De pronto se hace por escrito, con todos los términos, con todo el protocolo, con toda la humildad, solicitándolo. Porque cuando hay una autoridad por encima de nosotros, no podemos pasar por alto esa autoridad. Y es lo que el salmista está reconociendo aquí de parte de Dios. Oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Hermanos, esto debe enseñarnos a la forma en la que nosotros nos dirigimos a Dios, a la forma en que nosotros clamamos a Dios cuando estamos pidiendo por algo o por alguien, reconociendo que Dios es el Señor y Él como Rey es soberano y Él es quien tiene la autoridad de concedernos o no la petición que estamos presentando delante de Él. Escucha mi clamor. Considera mi gemir, dice la Reina Valera. Está atento a la voz de mi clamor. Qué bueno que en cada uno de nosotros podamos reflexionar seriamente en esto, en la postura que tenemos nosotros delante de Dios. ¿Quién soy yo? Un ser insignificante, un hombre. Cuando digo un hombre me refiero a la raza humana, un hombre, una mujer, en el caso de las hermanas, insignificantes delante de Dios. Él quien es todopoderoso. Y debemos en esa actitud ir a los pies del Señor cuando estamos clamando por protección, como es el clamor del salmista aquí. Dice el versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Decía hace un momento que se habla mucho de ese espacio devocional de madrugada. A veces a mí me preocupa pues un poco ese enseñar que entre más de madrugada es como más efectivo a la oración, como si el sacrificio, el latigarnos, el golpearnos, el sacrificarnos tuviera un nivel de aprobación o sumara más puntos delante de Dios. Está bien que si es que no tenemos más tiempo lo hagamos muy de madrugada, está bien. Pero lo más importante que me parece a mí es en esta expresión de mañana me presentaré, lo tomo yo como de manera prioritaria, ¿cierto? Como la primera cosa que hago. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Leemos en Marcos capítulo 1, versículo 35, lo que hacía el mismo Señor Jesucristo, Dios mismo encarnado. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuántos de nosotros estamos fallando en esta actitud? Insisto, no propiamente en la literalidad de levantarse muy de mañana y que ojalá que esté oscuro y ojalá que haga harto frío y ojalá que nos castiguemos lo más que podamos el cuerpo. Si lo hace así, siente que está bien, no lo juzgo, pero al margen de eso, quiero decir, tener ese espacio prioritario para el Señor.
¿Cuántos de nosotros fallamos en hacerlo así? Encomendar nuestro día en las manos del Señor. El mismo Señor Jesucristo dando ejemplo de ir a un lugar apartado, tranquilo, en silencio, libre de toda distracción, a primera hora de la mañana, para orar, para estar a solas con el Padre. Si el mismo Señor Jesucristo lo necesitaba, ¿cuánto más usted y yo, hermanos? ¿Cuánto más debemos considerar nosotros la necesidad de estar a solas con el Señor en un momento de nuestro día? Y ojalá que ese momento no sea como el que se echa a la cruz por cumplir con un requisito, o arranca la carrera, la hojita de la buena semilla, y en medio del desayuno, cuchareando, lee la hojita porque piensa que es que tiene que hacerlo para cumplir con ese requisito, con ese rito. Ojalá que no sea así. Ojalá que sea con la conciencia de que es necesario presentarse, dice el Salmo 5, capítulo 3, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tampoco con la intención de que si yo lo hago a esa primera hora del día, así como lo dice, entonces, como un amuleto, el día va a fluir bien. Entonces, todo lo que yo tengo planeado en mi agenda, todo lo que me he propuesto en el día, va a fluir y va a ser, y si compro el chance, seguro que me lo gano, porque es que ya lo hice y me presenté delante del Señor, y entonces espero que el Señor me cumpla porque yo ya hice lo mío. No, no en esa actitud. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Que podamos acudir delante del Señor en esa actitud de rey, de nuestro rey, como lo leímos en el versículo 2. Rey soberano, nuestro Dios, nuestro Señor. Y conscientes también, como lo dice este versículo 3, de mañana oirás mi voz. Qué precioso saber que llegamos conscientemente delante de la presencia del Señor, sabiendo que Él nos escucha. ¿Cuántas veces nosotros no hemos necesitado acudir a donde una autoridad en la empresa, o no sé si de pronto hemos necesitado alguna gestión en una alcaldía, en una gobernación, y que nos permitieran un momentico para ir a decir algo que necesitamos decir, una ayuda con algún trámite, con alguna gestión, que nos escucharan así fuera 30 segundos, que alguien le dijeran, le permito hablar con el hombre más rico en términos de dinero del planeta, un minuto para que le presente usted a él un proyecto. Ay, ¿cuánto sería eso emocionante para uno poderlo hacer? Pero qué precioso saber que llegamos delante del Señor seguros de que Él oye nuestra voz, de que nos presentamos delante de Él y Él está con sus oídos atentos a escucharnos. Y nos presentamos de mañana delante de Él y esperamos. Sabemos que Él nos escucha. Nuestro Dios todopoderoso, soberano Rey, nos escucha, nos atiende. Le presentamos a Él todo lo que tenemos adentro, como dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Todo lo podemos presentar delante de Él. Y sabemos que Él nos escucha y que podemos esperar de Él siempre lo mejor. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8? Y sabemos
que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué precioso saber que nuestro Dios nos espera, nos escucha, nos atiende y podemos presentarnos delante de Él sabiendo que podemos esperar de Él siempre una respuesta que no es conforme a nuestra voluntad, afortunadamente, sino conforme a su preciosa y perfecta voluntad. Versículos 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Después de saber que Dios nos atiende, que Dios nos escucha, que podemos acudir a Él pidiendo auxilio, pidiendo protección, pidiendo ayuda, debemos también tomar conciencia que Dios no se complace en la maldad. Dice, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Cuánta maldad sabemos que hay en el ser humano? En cada uno de nosotros, muchas veces, hasta este tipo de actitudes se notan. Insensatez, engaño, mentira. Y Dios aborrece todo eso. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en relación con esto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 17. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor es santo. Noten que hoy hemos estado mencionando a través de este salmo atributos de Dios. Rey, Señor. Y ahora podemos encontrar a un Dios que no se complace con la maldad. Un Dios santo. Y si acudimos a ese Dios santo, debemos tener conciencia de que si el que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Notamos, hermanos, que aquí hay una palabrita que es absoluta. Toda vuestra manera de vivir. No solamente cuando estemos rodeados de cristianos, no solamente cuando estemos en un ambiente cristiano, no solamente cuando llevemos una Biblia debajo del brazo o en una mochila. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y yo lo digo por mí, no por ustedes. ¿Cuánto fallamos en este aspecto? ¿Cuánto nos hace falta de esa santidad, como también nos enseña la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor? ¿Cuánto nos hace falta de esa santidad en toda nuestra manera de vivir?
A veces nos comportamos de una manera religiosa en el sentido de que tenemos una doble cara. En algunos momentos nos comportamos de una manera y en otros espacios nos comportamos de otra manera. Pero en virtud de que el Dios ante el cual nos presentamos, como leíamos en el versículo 3 del Salmo, el Dios que nos escucha, el Dios que nos atiende, es santo, nos exige santidad en toda nuestra manera de vivir, porque Él es santo. Dice el versículo, creo que es el 16, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo es nuestra conducta? Este conducíos habla de conducta, de la forma en la que nosotros actuamos. Conducimos en temor. Y estamos aquí en un peregrinaje en esta tierra. Todos lo sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos. ¿Nos conducimos en temor? ¿Vivimos de esa manera? ¿O tenemos la doble cara? Cristianos en un ambiente y mundanos en otro ambiente. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Qué es lo que nos permite entrar en la presencia del Señor? Nuestra buena condición, nuestro buen conocimiento bíblico, nuestra abundancia de espiritualidad, nuestro buen comportamiento. ¿Qué es? La misericordia de Dios. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Hermanos, es importante que esto se nos meta en nuestra cabeza para bajar nuestra altivez, que entendamos que todo tiene que ver con nuestro Dios, que es por la abundancia de su misericordia que llegamos hasta su presencia. Es por la abundancia de su misericordia que somos aceptables delante de Él. Es por la abundancia de su misericordia que somos escuchados por Él. Que eso no se nos olvide para que así no lleguemos creyendo que como Dios ha puesto en mí un don especial, entonces tengo la autoridad de reclamar y exigir y hablarle con autoridad a esta enfermedad, hablarle con autoridad a esta situación crítica que está pasando esta familia, porque yo lo declaro en el nombre del Señor con la autoridad. Hermanos, es la abundancia de la misericordia de Dios la que nos permite entrar en su casa y adorarle. Insisto, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con usted. No cuentan sus años de ministerio, no cuentan sus horas de rodillas delante del Señor, aunque es importante hacerlo. Pero lo que quiero decir es que no se nos olvide que no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, sino es la abundancia de la misericordia de Dios. Versículo 8. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino.
Guíame, Jehová, en tu justicia. Noten que aquí el salmista está muy enfocado en entender y reconocer que todo tiene que ver con el Señor, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Dice, guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Y endereza delante de mí, ¿qué dice? Mi camino, por donde yo voy a andar, por donde yo quiero ir, Señor, haga que este camino sea así rectico porque yo lo declaro en el nombre del Señor. Endereza delante de mí tu camino. Que sea el Señor guiando los pasos. Que sea el Señor trazando su voluntad en cada uno de nosotros. Este término aquí, endereza delante de mí tu camino, hace alusión a que se manifieste, a que se muestre el camino del Señor. Muchas veces nosotros por nuestra terquedad, como le pasó a Jonás, no vemos claramente el camino de la voluntad del Señor porque no queremos. Y entonces es un poco esa expresión en la Nueva Traducción Viviente, dice, allana tu camino para que yo lo siga. Hermanos, notemos que es la voluntad del Señor la que nos conviene. No son nuestros caminos. El Salmo 101, versículos 1 y 2, que está ahí escrito debajo, dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Es ese camino de la perfección el que el Señor traza para nosotros. Ese es el camino perfecto. Sucede que nosotros, en la mayoría de los casos, nos rehusamos a andar por ese camino perfecto, que es la voluntad de Dios. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. El versículo 9 de este salmo nos habla de los enemigos, porque en el versículo 8 hacía alusión de ellos. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Y ahora dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Es la forma en la que actúa el enemigo. Y cuando se nota en estas expresiones, pues un poco poéticas propias de un cántico, si usted se fija, muchas veces tiene que ver con lo que encontramos comúnmente en nuestros corrillos de amigos, en las empresas, en los colegios, en las universidades, en los barrios, las amistades del mundo. Gente que no habla sinceridad. Gente que todo su interior es maldad. Gente que su garganta, por sus expresiones, por sus palabras, que sale de un sepulcro abierto, un mal olor. Y otras expresiones, otras traducciones lo expresan así este texto, como un sepulcro maloliente, producto de algo en descomposición. Así dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Eso es lo que comúnmente se ve en las amistades que tienen que ver con el mundo, con la forma en la que actúa este mundo.
Y eso está alejado de lo que es el camino recto del Señor. No corresponde a la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para cada uno de nosotros. Y notamos en la expresión del versículo 10, un deseo natural del salmista de castigo para este tipo de personas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Quizás no nos corresponde muchas veces a nosotros pedir castigo para nuestros semejantes, porque eso es potestad de Dios. Y más bien en nuestro caso debemos, como dice también la Escritura, bendecir a los que nos persiguen, bendecir a nuestros enemigos. Y no era la actitud del salmista en este momento. Hay una actitud carnal, natural, de su expresión, de quizás de ver lo que estaba pasando alrededor de él con sus enemigos, y tiene este deseo de castigo, de destrucción para sus enemigos. Quiero concentrarme un poco más en este versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Hermanos, hay bendición para los que confiamos en el Señor. Y la razón es muy sencilla. Es porque el Señor está de nuestro lado. Nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, que si Dios está con nosotros, ¿qué pasa? ¿Quién contra nosotros? ¿Cierto? Si es el Señor el que nos defiende, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, la esencia de todo lo que existe. Qué expresión tan linda, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Hermanos, no tenemos nada de qué avergonzarnos. A veces, como creyentes, en algunos espacios como que decimos, no, pero es que ellos sí hacen esto, ellos sí hacen aquello y yo no. Como si fuese vergonzoso estar del lado del Señor y que el Señor esté del lado nuestro, que es más importante. Alégrense todos los que en ti confían, dice el salmista. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Hermanos, debe ser la actitud del creyente. Alegría, dar voces de júbilo, regocijo. Porque el Señor está de nuestro lado. ¿Es esa nuestra actitud? Quiero preguntarle, hermano, hermana, ¿es esa su actitud? No a la hora de la oración, no a la hora de la reunión, no a la hora de nuestra reunión presencial de los domingos. En todo momento. Nos alegramos porque nuestra confianza está puesta en Dios. Damos voces de júbilo siempre, entendiendo que el Señor es el que nos defiende. Nos regocijamos en el Señor. O estamos pensando en que me duele esto, me duele aquello, ya no puedo como cuando tenía 20 hacer esto, aquello.
ya se me dificulta lo uno, lo otro. Y claro que hay situaciones en la vida que nos acongojan, por supuesto que sí, y como seres humanos pasamos por ese tipo de aflicción. Pero es bueno pensar en este versículo 11 que tenemos razones para alegrarnos en el Señor, porque nuestra confianza está puesta en Él. Obvio que si nos duele, pues nos duele y tendremos en algún momento que quejarnos y decir, uy, este dolorcito me tiene aquí arrodillado, acongojado. Pero que recordemos que tenemos razones para alegrarnos porque confiamos en el Señor, que tenemos razones para dar voces de júbilo para siempre porque el Señor nos defiende, que tenemos razones para regocijarnos porque amamos el nombre del Señor y porque es por su misericordia que somos sostenidos. Versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo, lo rodearás de tu favor. Era uno de los cánticos del comienzo de la reunión. Y sigue con la misma idea que traía o que trae el versículo 11. Razones para alegrarnos. Razones para exaltar el nombre del Señor. Sentirnos rodeados, cubiertos por la poderosa mano protectora de Dios. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo, lo rodearás de tu favor. Qué precioso sentirnos así, protegidos, rodeados, cubiertos por el favor del Señor. Hay un versículo que me gusta mucho en Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este texto ha sido mal usado y mal interpretado para enfocarlo en querer decir que cuando tenemos la bendición del Señor, entonces podemos ser millonarios, porque la bendición de Jehová nos vuelve ricos. Pero no es lo que quiere decir este texto. Lo que realmente quiere decir es que la bendición de Jehová es la verdadera riqueza. Nos sentimos felices, gozosos, extasiados al saber que tenemos la bendición del Señor, que estamos rodeados con el favor del Señor, porque tú bendecirás al justo, leíamos en el versículo anterior. En el versículo 12 del capítulo 5 del libro de los Salmos. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Y esa bendición de Dios es la que nos debe hacer sentir satisfechos. Esa es la verdadera riqueza. Dice, y no añade tristeza con ella. Por eso es que es importante, hermanos, que nuestras vidas estén enfocadas a servir al Señor. Porque el favor de Dios es la verdadera riqueza. Que el Señor nos ayude a quitar nuestra mirada de hacer tesoros aquí en la tierra. Y que el Señor nos ayude a enfocarnos en la bendición del Señor, en su bendición, que es la verdadera riqueza.
que estemos buscando siempre la presencia del Señor, para que así podamos ser objetos de su bendición. Hermanos, qué maravilloso reconocer en Dios nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, de quien tenemos su favor rodeándonos, a quien podemos acudir con toda certeza, como ya lo leímos, de que Él está escuchándonos, a quien podemos acudir con toda certeza de que nuestras súplicas, nuestros ruegos van a ser atendidos y van a ser respondidos conforme a su perfecta y preciosa voluntad. Gracias al Señor porque Él nos permite recordar estas verdades maravillosas. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque podemos acudir a ti con la certeza plena de que tú nos escuchas, de que tú nos atiendes. Gracias, oh Dios, porque tú nos rodeas con tu favor. Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a separarnos de todas aquellas cosas que nos contaminan y que nos dificultan muchas veces estar en buena comunión contigo. Líbranos de actitudes que deshonran tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, en esa batalla interior que tenemos contra nuestra carne, contra esa vieja naturaleza que muchas veces quiere imponerse. Qué bueno saber, oh Dios, que en ti tenemos los recursos para poder salir victoriosos de esa batalla interior para honra y gloria de tu nombre. Te alabamos, exaltamos tu nombre, oh Padre, nos encomendamos en tus manos y también, Señor, presentamos delante de ti a cada una de las familias aquí representadas. Tú conoces las necesidades, las aflicciones, las situaciones específicas que hay en cada hogar. Todas las dificultades, Señor, tú las conoces y las presentamos delante de ti para que tú obres en cada uno y nos ayudes a mantener nuestra confianza puesta en ti, oh Dios. Te alabamos y te damos gracias, nuestro Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Esaú. El Señor lo bendiga siempre. Amén, hermano, gracias. Gracias al Señor. Gracias, hermano. Buenas noches para todos. Hermano Gabriel, que el Señor le bendiga. Gracias, hermanos. Señor les bendiga. Gracias. Amén. Las damas que mañana tienen una invitación a las 7 de la noche, que las esperan puntualitas. Y el jueves nos vemos en la reunión de oración. Gracias, hermano Saúl. Dios le bendiga. Amén, amén. Mucha enseñanza, hermano. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Chao, chao. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Hermano Lewin. A todos. Hermano Cristian. Bendiga. Bendiga a todos, hermano. Bendiga a todos, hermano. Carolina. Muchas gracias, hermano. Señor les bendiga a todos. Señor les bendiga a todos. Chao, hermano Andrés, hermana Ana. Dios le bendiga, Hermano Israel. hermanos. Hermana Celina, chao. bendiga, Mario, hermanos. Blanca, Aura, Diana, chao. Chao para todos. Buenas noches. Chao, María Lucía.